Hola, ¿qué tal? Soy Genoveva Flores. Hoy no están mis becarios, así es de que les voy a grabar este video de refuerzo de aquí, desde mi cubículo. Habíamos quedado que este video iba a recordar la línea de tiempo que hicimos conjuntamente en el salón. Y el objetivo de esta línea de tiempo y de esta sesión, que en realidad de estas dos sesiones que hemos estado trabajando, es explicar como hitos fundacionales en la modificación de lo que fue el espacio público en México. Empezamos por el año de 1971, particularmente por la matanza de estudiantes y el combate frontal de las fuerzas del Estado a una manifestación que se realizó en las inmediaciones del casco de Santo Tomás, que eran y siguen siendo instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Esta manifestación era en apoyo a un movimiento también de estudiantes de Sonora, que el Estado reprime con un grupo que no existía en 1968, que son los halcones. Se trata de un grupo selecto de personajes que venían por ejemplo, de la policía o de grupos digamos, controlados por el Estado, pero con entrenamiento militar. Ninguno de ellos se presentó a la manifestación uniformado. Todos se iban vestidos de civil, pero no solo detuvieron brutalmente a estudiantes, sino que digamos, en esa contraofensiva del Estado también murieron estudiantes, igual que en 68. Es conocido como la matanza del Jueves de Corpus, o también como el halconazo, justamente porque este grupo era conocido como los halcones, ¿no? Ese era su nombre, pero era un grupo paramilitar. Y es importante porque es representativo de la política que tenía el presidente Echeverría hacia los grupos de izquierda. La izquierda en ese entonces era clandestina, es decir, muchos eran clandestinos, otros, digamos, participaban de la vida pública, pero no tenían registro, no podían participar en las elecciones. Y Echeverría tenía un doble discurso. Por una parte, digamos, internacionalmente apoyaba a personas tan progresistas y de izquierda como Salvador Allende, pero por otra parte era durísimo con los grupos internos, ¿no? Con los grupos de izquierda internos. Y eso se manifiesta, por supuesto, en la matanza del casco de Santo Tomás. La siguiente fecha que tenemos es resultado de esta conformación de la estructura política de México, es decir, con la izquierda fuera del juego partidista. Entonces, y un partido Acción Nacional dividido. Lo que había pasado en el PAN fundamentalmente era que se habían estado peleando entre un sector muy tradicional y doctrinario, de hecho así se les conoce, que venía desde el año de la fundación del PAN, que es en el 39, que tenía esta noción de la ciudadanía vigilante que tiene el liberalismo, pero sin la ambición al poder. Y un segundo grupo, conocido como los neopanistas, de cual podríamos tener como representativo más tarde a Fox, al propio Vicente Fox, que no tenían esta tradición tan católica y tan ideológica, y que se pronuncian por dejar de ser este vigilante de cómo se gobierna y entrar al poder y obtenerlo, por supuesto, ¿no? Entonces no logran ponerse de acuerdo, y por cómo estaban los estatutos de Acción Nacional no pueden presentar un candidato a la presidencia. Así que en las elecciones de 1976 nos simbolizan lo más hegemónico del Partido Revolucionario Institucional, porque en las boletas electorales solo estaba el nombre de José López Portillo. Sí había varios partidos, o sea, estaban los logos de los partidos, pero todos ellos postulaban a José López Portillo. Así que él hubiera podido ganar lo decimos un poco como en broma en clase, con su voto y el de su mamá, ¿no? O sea, con que se hubiera emitido un solo voto,
él hubiera sido presidente. No fue así, por supuesto. Hubo millones de priistas que votaron por él, pero lo notable de su elección es que no tuvo oposición. Así es de que entra con un cierto, como un poco de legitimado, ¿no? Dado que no hay no hay acción política. Recuerden que la acción política solo es posible con los diferentes, y en este caso, pues no la hay. Es la siguiente fecha que tenemos en 1977, que es un poco el en vez, el otro lado. Cuando entra José López Portillo, tal vez por la manera en la que entró, él hace una amnistía a los presos políticos y hace una reforma política que le da el espacio a la izquierda para que pueda acceder a la vida partidista, pueda presentar candidatos, estar en las boletas electorales, pero además pueda tener recursos para desarrollar su opción política, recursos económicos. Entonces, estos recursos al final hacen que no haya un partido de izquierda, sino varios partidos de izquierda. Así es que la izquierda vuelve a ser parte del espacio público, pero fragmentada, atomizada, en lo que algunos dicen que es una jugada política de muy, muy altos vuelos, ¿no? Propuesta por Jesús Reyes Heroles, que entonces era el secretario de Gobernación. El siguiente punto importante es 1983. En 1983 acaba de entrar Miguel de la Madrid a la presidencia, tiene un año, y se dan unas elecciones locales en varios estados fronterizos, que van a ser de radical importancia. Durango, Chihuahua, Sonora, Coahuila, y ya había en Nuevo León, ya había una votación, digamos, importante. De hecho ahí son los primeros municipios gobernados por el PAN, pero lo interesante es que fueron todos al mismo tiempo, y así las ciudades como Durango, Chihuahua, Ciudad Juárez, Monclova, son gobernadas por el PAN, por primera vez, y se les tiene que reconocer el triunfo porque es muy contundente, incluso con la legislación como estaba en ese momento, y el presidente Miguel de la Madrid acaba de entrar. Entonces no puede empezar con un acto, digamos, de desconocimiento, robándose una elección. Así es de que se vuelve en un punto de partida para este PAN que había estado peleado en 76. Fíjense en qué pocos años, en realidad en 7 años, se vuelve a tomar fuerza y es capaz de ganar las elecciones municipales. Eso va a tener sus consecuencias porque 3 años después, en el estado donde habían sido más fuertes, que es Chihuahua, se lanzan por la gubernatura, pero esta sí es una elección muy sucia que les es robada de alguna manera. O sea, bueno, estas son las versiones, no podemos saber bien, pero les es arrebatada el triunfo electoral por el PRI a través de muchas argucias, y no logran tener su primer gobernatura. Va a ser hasta el sexenio de Salinas cuando Ernesto Dufapel logra ganar la gubernatura de Baja California. El siguiente año también, y ahora nos vamos en este péndulo, nos vamos a la sociedad civil, no tanto a la izquierda. Los terremotos de 1985 en la Ciudad de México hacen que millones de personas que son damnificadas formen un conglomerado de la sociedad civil no ligado a ningún partido, pero sí influenciado por la izquierda, para que reclaman vivienda y obligan al gobierno al segundo decreto expropiatorio. Entonces lo obligan a expropiar los terrenos de donde estaban sus casas, que a veces muchas de esas eran vecindades, edificios muy deteriorados, pero también edificios edificados en los años 40, en el alemanismo. Y entonces el gobierno expropia por bien común, ¿no? Y después se logra fondeo internacional, incluso de organizaciones no gubernamentales internacionales,
y también el gobierno financia una parte de la reconstrucción. Esto es muy importante porque se hace fuera de la estructura del PRI, como dentro de una corriente muy especial del movimiento urbano popular que ya existía. ¿Por qué es el movimiento de la sociedad civil más exitoso? Porque lograron lo que querían, es decir, una vivienda nueva y digna. Pero lo interesante es que en este movimiento se incorporaron otros actores como estudiantes, como académicos, ¿no?, que ayudaron al diseño de las nuevas unidades habitacionales, que enriquecieron esta experiencia colectiva de conseguir de nuevo la vivienda. En 1988, y después de una crisis muy severa, de hecho de varias crisis, 76, 82, y finalmente la crisis del 87, el pueblo México está muy golpeado. Entonces, por primera vez, las elecciones federales, o sea, es decir, para la presidencia del año del 88, son unas elecciones muy difíciles para el PRI. Lo primero es que en el 87 hay una división del PRI, de un priismo tradicional y nacionalista que recoge la herencia de Lázaro Cárdenas, y un priismo ya sin la aspiración a justicia social, sin la aspiración a ser revolucionario, muchísimo más neoliberal en sus conceptos ideológicos, en su modelo económico, que se confrontan ganando los modernizadores, los tecnócratas como Salinas y como los presidentes que van a venir después, neoliberales, y entonces el sector más tradicional que había creado la corriente democratizadora sale del PRI. Sale del PRI y registran como su candidato a la presidencia en una coalición de partidos a Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, que logra como recuperar toda esta herencia histórica nacionalista y por primera vez, y esto es lo importante, el PRI no tiene segura la elección presidencial. Entonces podemos decir que en términos del espacio público, las elecciones de 1988 son muy importantes porque por primera vez se tiene el principio de incertidumbre de los resultados. Es decir, porque estamos hablando de una acción política entre diferentes. Por primera vez se tienen unas elecciones reales. El siguiente hito, que es un año muy complejo, que es el año que a lo mejor hasta cierra el siglo XX mexicano, es 1984. En 1984 vemos aparecer una guerrilla, iniciar en vigor el Tratado de Libre Comercio, el asesinato del candidato a la presidencia del PRI, Luis Donaldo Colosio, y finalmente el asesinato del presidente del partido, del PRI, que es Ruiz Massieu, y dice, ¿qué está pasando en este año? A pesar de esta inestabilidad económica que causan todos estos eventos, y el año cierra además con una crisis económica, en el verano hay una votación masiva en favor del que había sido el sustituto de Colosio, que es el que fue el presidente Ernesto Zedillo, que para entonces fue el que recibió la mayor cantidad de votos, y uno se pregunta, ¿por qué? Hicieron una muy astuta campaña electoral de miedo en el que decían, votar por nosotros, no por el caos representado por la violencia de ese año, por el EZL en particular, y la gente masivamente votó por Ernesto Zedillo. Pero para cerrar el siglo, estamos en 1994, se había transformado profundamente el espacio público, porque ya había debate, ya había discusión, ya había incertidumbre en las elecciones, ya había nuevos candidatos, ya había una izquierda con fuerza. Nada que ver con cómo era el espacio público poco después de 1968, que es el parteaguas más importante de la segunda mitad del siglo XX en la historia de México. Muchas gracias.